Los aspectos simbólicos vinculados a la figura del cangrejo adquieren distintas connotaciones. El primero y más intuitivo es el vinculado a la constelación zodiacal que lleva su nombre, Cáncer, que viene del latín. El signo astrológico al que se refiere va del 22 de junio al 22 de julio, por lo que toma el relevo del día del solsticio de verano. En el globo terrestre, la latitud en la que el Sol se encuentra en posición vertical al mediodía del 21 de junio se denomina Trópico de Cáncer y contrasta con el similar relativo al solsticio de invierno, 21 de diciembre, que da lugar al Trópico de Capricornio. La entrada del solsticio, por lo tanto, vincula a este animal con toda la simbología asociada a esta importante fiesta de origen pagano, una de las etapas fundamentales del llamado año mágico, en particular al complejo simbolismo de las puertas solsticiales. Junto a Escorpio y Piscis, Cáncer forma parte de la tríada zodiacal de los signos de agua, es decir, signos con características lunares y femeninas. Es decir, pasividad, reflexividad, introspección, afecto, sensibilidad, pasión pero también aprensión, inseguridad e introversión. Cáncer en particular tiene su domicilio en la Luna y en virtud de estas características se ha incluido en la 18ª hoja del tarot, llamada de hecho la Luna. También hay otros aspectos simbólicos que derivan del color rojo de su caparazón, de su capacidad para caminar hacia atrás, como el camarón al que suele asociarse en el simbolismo, y de la capacidad intrínseca del animal para renovar periódicamente su caparazón, que la convirtió en símbolo de la resurrección y por lo tanto también en símbolo crístico. Según la mitología griega y romana, este animal juega un pequeño papel en el curso de uno de los 12 trabajos de Hércules, el segundo, o la matanza de la Hidra de Lerna. Higinius nos cuenta que mientras el héroe peleaba con la monstruosa criatura en el pantano, un gran cangrejo salió del agua y atacó a Hércules, pellizcando su pie. El héroe simplemente lo aplastó con su talón, reduciéndolo a la pulpa. Tras este acto heroico, la diosa Hera, por compasión por el animal y en agradecimiento por su valentía, transformó al cangrejo en una constelación, que de hecho, en memoria de su pequeño papel en la historia, es la menos luminosa de los 12 del zodíaco. La constelación en sí conoce desde la antigüedad e incluso se menciona en los textos sumerios. Se encuentra en el hemisferio norte, flanqueado por Géminis al oeste y Leo al este. Sus estrellas principales forman una forma, valga la redundancia, en el cielo, que apenas puede parecerse a la de un cangrejo, sino a la de una Y invertida. Las dos estrellas principales se llaman Acelus Borealis y Acelus Australis, que sería burro boreal y burro del sur, y están vinculadas a otro mito contado por Ptolomeo. Según el astrónomo griego, estos son los dos burros que trajeron al joven Dionisio, enloquecido por Hera, enojado por la traición, otra traición más a su marido, en el templo de Zeus Dodoneo, donde fue curado de inmediato. Por eso el padre de los dioses quiso agradecer a los dos animales, inmortalizándolos en el firmamento. Las dos estrellas están separadas por una nebulosa que los astrólogos llamaron Natividad o Pesebre, en referencia a la figura de los dos animales que se asemejan al buey y al burro de la tradición navideña. Este aspecto tan pacífico y bondadoso para una visión cristiana no encuentra correspondencia para los pueblos antiguos de Oriente, según los cuales, en cambio, esta nebulosa representa un portal atravesado por los muertos en el momento del paso entre nuestro mundo y el del más allá. En la mitología egipcia, en particular, la constelación de Cáncer representaba el lugar donde Anubis, el dios de los muertos con apariencia de chacal, esperaba las almas de los muertos y donde, con la lluvia del sabio dios Tot, proporcionaba psicóstasis, o más bien el peso del corazón, asiento del alma.
Al otro lado de la balanza se colocó una pluma hecha con las alas de la diosa Maat, que representaba la verdad y la justicia. Solo si el corazón fuera más ligero que la pluma de Maat, el difunto podría entrar en los campos de Yaru, el reino de Osiris, una especie de paraíso terrenal rico en aguas dulces y abundante en frutos dulces. De lo contrario, el difunto sería arrojado a las fauces del cocodrilo Ammit y devorado sin piedad. Entre las antiguas poblaciones tailandesas, el cangrejo asume el papel del asistente del guardián del fin de las aguas a la entrada de la cueva cósmica, el más allá. En este caso tiene un papel propiciatorio y soñando espera que los sueños o deseos se hagan realidad. El mito de la cueva cósmica representa una poderosa metáfora de todo el cosmos bajo cuya bóveda se desarrolla y evoluciona la vida. En esta cueva simbólica, según el mito, hay dos puertas. Una se llama la puerta de los hombres, así llamada porque los hombres pueden entrar y salir libremente por ella. Está orientada al norte y, según René Guénon, es el asociado con el solsticio de verano, cuando el Sol, entrando en Cáncer, se mueve al norte del ecuador celeste. La otra puerta es la que mira al sur, hacia el trópico de Capricornio, asociada al solsticio de invierno. Se llama Puerta de los Dioses porque todos los seres pueden entrar, pero solo los dioses pueden salir. Una concepción similar está presente en los misterios órficos y entre los filósofos platónicos. Cáncer representa un portal de paso, pero contrariamente a la concepción egipcia, para ellos era un paso al nacer. De hecho, a través de este portal, llamado Puerta del Hombre o Puente del Hombre, las almas pasaban para encarnarse en el mundo físico. El símbolo astrológico de Cáncer representa sus garras y aparece dibujado como el número 69, boca abajo, en su costado. El símbolo taoísta del Yin y el Yang, que representa el eterno dualismo entre el bien y el mal, está inspirado en la misma forma. Está dominado por la luna, que es el elemento arquetípico por excelencia de todas las grandes madres, figuras mitológicas de carácter femenino, nocturno, como Artemisa, Demeter y Hécate, por decir algunas. El aspecto femenino lunar del cangrejo deriva de su naturaleza de crustáceo, es decir, un animal acuático, y también es común a animales del mismo tipo, que en este aspecto simbólico le son similares, como el camarón y la langosta. El testimonio más efectivo de este valor se encuentra en uno de los compendios simbólicos más preciados que se conocen, la baraja de los arcanos mayores del tarot. Más precisamente está en la lámina número 18, la luna, donde la estrella nocturna se asoma a un cuerpo de agua en el que se encuentra el crustáceo. De hecho, las diferentes ediciones del tarot difieren ligeramente en esta representación. En el tarot original de Marsella, en el estanque hay un camarón, mientras que, por ejemplo, en la versión de Oswald Wirth hay un cangrejo. En estas cartas el animal está representado en rojo, que tiene valores simbólicos diferentes y peculiares. Representa la carne en el mundo físico, las pasiones en el mundo psíquico y la energía transformadora, que sería como el Espíritu Santo de los cristianos, en el mundo espiritual. Insertado en la carta del tarot dedicada a la luna, el animal parece emerger de las turbias aguas de la pasión para dirigirse hacia el camino de la verdad, bajo el control y supervisión de dos perros, uno blanco y otro negro. Pero el aspecto más profundo y revelador del significado de esta carta es que el cangrejo o el camarón o el que hayan dibujado parece anhelar la luna, sin saber que ya es partícipe de ella como un animal acuático con características lunares. Por lo tanto, el hombre posee en sí mismo todos los medios para su propia salvación y evolución espiritual y solo tiene que encontrar la forma de sacarlo. Esto es incluso caminando al revés, que es como en la Edad Media se asoció con la herejía y el ser demoníaco, contaminando así su sentido más puro y espiritual. Y no en vano, porque la conciencia de tener ya en uno mismo todos los elementos para la salvación de su propia alma podría inducir al hombre a llegar a un concepto muy peligroso para la supervivencia de la propia Iglesia, es decir, la inutilidad
de los intermediarios en el camino del hombre hacia Dios. Y tiene un valor iniciático preciso. Como el camarón, de hecho, el iniciado debe caminar en reversa, es decir, reelaborar su historia personal, sin mirar atrás, es decir, filtrando los hechos del pasado, de las ilusiones y falsedades engañosas que lo han distinguido, hasta el punto de volverse un niño. Así es como lo describe, por ejemplo, Carlos Castaneda. El hombre así renacido es como la carne blanca del animal que se esconde bajo el duro caparazón y que solo puede liberarse de la ruptura de este, la liberación de las pasiones terrenales, después del doloroso paso de los sacrificios que se derivan de recorrer el camino iniciático. Durante la Edad Media, la observación del comportamiento de la langosta que mira hacia la superficie del mar y luego vuelve a hundirse poco después, representó la inconstancia del pagano o hereje, que abjuraba o cambiaba de opinión con gran facilidad. Además, la actitud del cangrejo y camarón de moverse de un lado a otro, dando una impresión de indecisión, también simbolizaba la inconstancia y la inestabilidad, y también se usaba como símbolo del pecado y como encarnación del diablo, que según algunos dicen, según algunas leyendas, camina al revés. Incluso en la Edad Media el significado simbólico de la resurrección se atribuyó al cangrejo y a la langosta. Esto probablemente derivó de la reelaboración de una declaración del naturalista romano Plinio, quien en su Historia Naturalis argumentó que ambos crustáceos a la entrada de la primavera renovaban su caparazón, deshaciéndose del viejo. Por lo tanto, el camarón se convirtió en un símbolo de Cristo y como tal fue insertado por Louis Charbonneau-Lassay en su enorme obra El bestiario de Cristo. Y acá vemos cómo pasamos literalmente de una punta a la otra. Pasa de ser símbolo de herejía a ser símbolo de Cristo, lo que demuestra la gran coherencia de muchas cosas. Con el mismo significado que acabamos de mencionar, muchos artistas incluyeron figuras de crustáceos en la mesa puesta en las representaciones de la Última Cena, donde el cangrejo o el camarón representa el equivalente acuático del cordero. Los frescos de la Última Cena con langostinos se realizaron entre los siglos XIII y XV y están presentes en muchas iglesias, especialmente en el norte de Italia, a lo largo del arco alpino centro-oriental. Por ejemplo, en la iglesia de San Giorgio, en San Polo del Piave, o en la de Santo Stefano en Rovato. La particular ubicación geográfica tiene un sentido tanto práctico como simbólico, porque en estos territorios, especialmente en San Polo del Piave y en el Valle del Brenta, la pesca del camarón tuvo un papel fundamental desde la Edad Media y los artistas plasmaron lo que abundaba en sus propios dibujos. Los caballeros templarios fueron grandes cultivadores de camarones. En la iglesia del Temple, en Ormel, a unos pasos de San Polo del Piave, aún se pueden ver los restos de las grandes tanques que usaban los caballeros para criar camarones de agua dulce, costumbre que después se mantuvo como tradición en la zona. La regla de estos monjes guerreros, que fue escrita por ellos por el gran reformador cisterciense San Bernardo de Chiaravalle, limitaba su carne pero preveía el consumo regular de pescado y crustáceos, a excepción de los viernes de Cuaresma y toda la Semana Santa. Pero no podía faltar el almuerzo de la Pascua. Sin embargo, es posible que los templarios también conocieran el otro aspecto simbólico del animal, el femenino y lunar, que era el más escondido. Y lo encontramos personalmente en la iglesia templaria de Santiago, en la aldea de Cameley, en Somerset, con un ejemplo notable de este simbolismo. En el ciclo de frescos, todavía visibles, hay muchos elementos relacionados con el tarot. Entre estos, un paisaje marino en el que se pueden ver varios peces, algunos delfines y un gran cangrejo de color oscuro. El delfín y el pez, en forma de Vesica Piscis, que sigue siendo un emblema de
el órgano reproductor femenino, junto al cangrejo y el paisaje rico en aguas, recuerdan una fuerte conexión con el elemento femenino. Y así vemos cómo pasando por la astrología, la geografía, la astronomía, las ciencias adivinatorias como el tarot y el simbolismo que incluso se plasmaba en cuadros y en frescos, vemos cómo pasa por un montón de situaciones, incluso opuestas, como en el caso mencionado, en que por un lado se lo representaba a Jesús y por otro lado se representaba a los herejes, pero siempre coincidiendo con esto de su relación con la luna y con lo femenino, por el hecho de estar relacionado con el agua. Y bueno, que es algo que nunca le prestamos atención, si bien obviamente todos conocemos el trópico de Cáncer y bueno, el signo zodiacal, pero como que uno no le da mucha más importancia que eso. Y pasamos por alto esto que tiene que ver con la religión, también con lo que se toma hasta en Tailandia, por ejemplo, con este mito de la cueva cósmica, lo que pensaban los egipcios, o sea, cómo se le dio tanta importancia a este bichito, que incluso los templarios tenían sus tanques para que crecieran, y bueno, los usaban para comer, obviamente, pero también tenía toda una simbología. Los templarios no hacían nada fuera de ciertas simbologías y ritos y demás. Así que bueno, es una curiosidad como para tener en cuenta, conocer un poco más a qué se refieren cuando hablan, por qué le pusieron este nombre al trópico, por ejemplo. Una curiosidad de la vida, digamos, para tener en cuenta y para, bueno, relajar un poco, que veníamos de temas un poquito más complejos y un poco arduos. Y bueno, esto es algo un poco más simpático y prestarle atención a este bichito y a los otros con los que a veces se lo identifica también, como la langosta o el camarón, por ser crustáceos y tener similitudes. Así que bueno, una simbología para conocer.